Sobre homosexualidad publico desde el año 98. Empecé publicando en la revista Sociedad y Religión un artículo sobre la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, que fue el primer culto abierto a los gays en la ciudad de Buenos Aires. En ese momento a mí me daba vergüenza escribir directamente sobre los gays, por eso me escudaba en lo religioso, ¿sí? Es un culto religioso abierto a los gays. Después de eso, yo empecé a analizar el movimiento político, ¿sí? Gay, particularmente lo que en su momento habían logrado, sobre todo la Chaire, por los derechos civiles, cuando yo era muy chico, digamos, ¿no? Además, en la sociología, en aquel momento, la teoría de los nuevos movimientos sociales estaba muy de moda y era muy potente, ¿sí? Mi tesis de maestría tiene bastante que ver con eso, y el primer libro que saqué es un libro del año 2006. Se convirtió en un libro ATP, apto para todo público. Lo usaron, bueno, por supuesto mis alumnos, los colegas, pero también lo usaron mucho los militantes, lo utilizaron mucho, digamos, actores políticos y también jueces, o mejor dicho, una jueza. De hecho, en el primer fallo, donde la jueza Seijas declara que es inconstitucional que dos personas del mismo sexo no puedan casarse, tuvo la enorme amabilidad y generosidad de citarme, ¿sí? Esto fue en el año 2009, el matrimonio igualitario se aprobaría en el 2010. Eso la verdad que me hizo sentir, digamos, muy activo, muy vivo o muy aportante, digamos, como sociólogo. El libro empieza con 3 capítulos muy políticos, donde me parece que el primer aporte es una crítica bien escrita, densa, hacia la noción de tolerancia, ¿sí? Y yo ahí opongo la noción de tolerancia a la noción de reconocimiento social. Y después el libro gira hacia la vida cotidiana. Ahí se pone es como un libro más exótico para la gente que no era gay y descubre un poquitito el argot de los gays, nuestro léxico, los lugares por los cuales andamos y esas cosas. Después di un giro, creo que muy interesante, y es el que más me gusta a mí. De ahí sale un libro del 2011 que se llama Los últimos homosexuales, sociología de la homosexualidad y de la gaycidad. Es un libro donde yo me vuelco decididamente a tratar de anudar en una reflexión sociológica el cambio social y el cambio en la subjetividad, ¿sí? Y ahí se me ocurrió esa expresión, los últimos homosexuales, que la verdad que la gente la adoptó mucho. ¿Quién es el último homosexual? Y justamente esas personas que cuando eran jóvenes se socializaron en el viejo régimen homosexual, del secreto, de estar todo prohibido, el régimen clandestino, y que cuando tuvieron más o menos 50 años se encuentran con lo que yo llamo la sociedad gay, es decir, la sociedad del matrimonio igualitario, de la ley de unión civil, de ver telenovelas en la televisión que tienen personajes gays. La pregunta es, ¿sí? Bueno, ¿cómo puede una misma subjetividad procesar, ¿sí? dos coordenadas, dos regulaciones sociales tan distintas, ¿no? Bueno, a esa subjetividad bisagra yo la llamé la subjetividad de los últimos homosexuales. Y me quedé mucho en ese tema y seguí hasta mi último libro, que se llama El tiempo no para, los últimos homosexuales cuentan la historia. Lo que quise hacer ahí, claramente una continuación de Los últimos homosexuales, es ya darles directamente la palabra a los homosexuales adultos y adultos mayores para que cuenten las transformaciones sociales de la homosexualidad y para que cuenten las transformaciones de ellos en tanto personas inmersos en esa serie de cambios sociales. Y me gustó mucho hacer eso y quisiera seguir cultivando esa línea de investigación, porque estos señores, el mayor tiene 81 años, 1000 veces fueron testigos de cosas horripilantes
y nunca pudieron contarle, o muy pocas veces pudieron contarle eso a otras personas porque no se hablaba en aquella época, ¿sí? O sea, un testigo que no pueda crear, aunque sea a través de la conversación, otro testigo para ver lo mismo que él vio, ¿sí? Entonces, me parece que en esa clase de investigaciones lo que yo podría hacer es justamente volcar la historia de ellos en el libro, que todo el mundo se entere, ¿sí?, de las cosas que vivieron y de alguna manera que vayan surgiendo más testigos que acompañen en esa mirada sobre el mundo que ellos tuvieron que vivir. Ahí yo traté de realizar un ejercicio bastante difícil para los sociólogos, y es el ejercicio de correrte un poquitito de la escritura y tratar de que ese libro sea en gran parte la escritura o el relato colectivo de las viejas generaciones de gays o de homosexuales que vivieron en Buenos Aires durante la última dictadura y cuando reinicia la democracia. Es un libro que permite ver cómo desde el día de hoy, ¿sí?, esas personas hacen el ejercicio de la memoria, y la verdad que se revelan cosas muy interesantes. Pero sobre todo lo que me interesó en los últimos homosexuales es esto: ellos vienen de un régimen donde no podían hablar mucho, y este libro justamente creo que les cede, les da la palabra a costa mía, es decir, yo un poco en el costado y ellos más en el centro. Creo que también eso es una forma interesante de hacer sociología. Las fobias, a mi entender, tienen un doble origen, ¿sí? Primero, una ansia muy grande de la sociedad de poner en orden un mundo que naturalmente es desordenado. Esto no quiere decir caótico, pero un mundo que naturalmente es desordenado, polivalente, raro, cambiante, ¿sí? Entonces, todo lo que se escape al orden que yo imagino es una amenaza y por lo tanto es destinatario de mi fobia, ¿sí? Y por otra parte, tal vez en un plano más microsociológico de interacción, ¿sí?, que otro me despierte la fobia es un modo de confirmar que yo soy un ciudadano normal. Esto lo decía Goffman en un libro llamado Estigma, publicado en 1963, ¿sí? Que yo estigmatice a otro, en realidad no habla de lo que es el otro, habla de mi necesidad de confirmarme como un no estigmatizado, de confirmarme como una persona normal. El mundo es diverso, ¿sí?, por definición. Sí, sí. Y bueno, hay un bajo nivel de tolerancia hacia esa diversidad y la consecuencia es un laburo de etiquetamiento, de encasillamiento, de encajonamiento. Y a partir de ahí nacen las fobias, son categorías estancas, ¿sí? Y muchas veces tomamos un montón de precauciones personales, institucionales, relacionales para que el otro no se salga de ese casillero que le asignamos. Y si quiere levantar la cabeza, la sociedad como veredicto, decía Erigón, toma recaudos para volver a hundírsela. Yo creo que el tema de el mayor reconocimiento que hay acerca de la diversidad sexual, primero y principal es obra de las organizaciones políticas, ¿sí? Luego, creo que es obra de los medios de comunicación. Y creo que se entró en una etapa decididamente más acelerada cuando empezamos a tener internet y posteriormente redes sociales. Podemos hacer una comparación. Para que las cosas se acepten, o para que las cosas se reconozcan, o para que algo por lo menos no asuste tanto, tiene que dejar de ser abstracto. La diferencia, ¿sí?, la diferencia de tan predicada que está, ¿sí?, la diferencia homosexual era una abstracción, ¿sí? Entonces, ¿qué era el homosexual? El otro amenazante, ¿sí? En la realidad no era así, pero en la abstracción así lo era, ¿sí? ¿Cómo podías deshacer esta abstracción si no tenías
medios de comunicación, si no tenías, digamos, una plataforma por la cual circulen democráticamente otros conceptos como, por ejemplo, Internet o las redes sociales. Era imposible. Yo hablaba con estos viejos homosexuales que vivían en Buenos Aires, ¿sí? Y ellos, imagínate, en la dictadura tenían que esperar a que llegara una película de Pasolini o a que llegara una película de Visconti, seguramente cortada, que iban a ver al Centro Cultural, que iban a ver, digamos, a la sala Lugones del San Martín, y a partir de ahí sacar una pizquita de algo para empezar a pensarse de otra manera, para empezar a desarmar esa abstracción. Esto lo podían hacer ellos, algunos. Pero imagínate qué podían hacer los parientes de esas personas. Nada. No había, a esta imagen abstracta, no existían otras contraimágenes que la vuelvan más concreta. Eso lo facilitó los medios de comunicación y posteriormente Internet. Yo sé que es un género que tiene muy mala fama, pero si vos te fijas en los famosos, ¿cómo se dice? Los programas donde iba la gente a contar la vida íntima de la televisión. En los talk shows, ¿sí? Esos géneros muy, digamos, estigmatizados por algunos sectores académicos, ahora que tenemos todo en YouTube, vamos a ver los talk shows de la década del 90 y ahí empezaban a hablarse esos temas. ¿En qué sentido digo empezaban a hablarse? Empezaban a hablarse en un sentido en que se comenzaba a ver el homosexual, la lesbiana, la transexual de carne y hueso, el transexual, y la gente de alguna manera empezaba a incorporar otros conceptos para que la próxima vez que se cruzara con alguno de ellos en su vida cotidiana tuviera otra etiqueta más humana, menos abstracta para, ¿sí? Yo creo que esto decididamente tiene una influencia enorme por parte de las culturas visuales o las culturas audiovisuales que empezaban a tener lugar a partir del año 2000 más o menos.